Radio TVO, la nueva imagen. El siguiente programa es clasificación A, apto para toda la familia. Muy buenos días a todo el que está en este momento en sintonía con el canal 49 de TVO, que transmite a nivel nacional por Altice y por Claro. Tenemos hoy un programa bastante interesante porque se trata de la salud y los servicios de salud. La Constitución Dominicana y el Estado social y democrático de derecho se fundamenta esencialmente en la dignidad humana, y la dignidad humana tiene entre sus componentes un componente esencial, que es la salud, el derecho a la salud, consagrado también de manera expresa en el artículo 61 de la Constitución. Hay unos encargados de administrar la salud de manera directa con el paciente, que son los médicos, y el sistema de salud que ha sido organizado a través del Estado mediante una ley o varias leyes. Está la Ley General de Salud, la 4201, y está la Ley 8701, dos leyes que se crearon en el año 2001 y que están destinadas a ser el marco general para la administración de los servicios de salud. Pero en la práctica está ocurriendo desde hace un buen tiempo que quizás por los avances que ha tenido el país a nivel del desarrollo de la ciencia jurídica, ha venido a tener una influencia esos casos que se dan en otros países de sometimientos a los médicos por alegada mala práctica. Y quise en el día de hoy invitar, para tratar ese y otros temas de importancia capital, a un especialista de la salud que además es un especialista en derecho. O sea, tiene esta doble dimensión, es médico y abogado. Médico desde hace 32 años y abogado desde hace 22 años, con ejercicio. No es simplemente que obtuvo la certificación para el ejercicio de ambas profesiones, sino que las ejerce ambas. No sé cómo lo hace, pero tiene obviamente una gran capacidad de trabajo y trabaja también de manera constante en el Hospital de Salud Pública de aquí de La Romana, a través del Departamento de Servicios de la Ciencia de la Salud Mental. Tengo el privilegio de contar hoy con una persona de extraordinaria preparación en ambos casos, que es el doctor Nelson Morillo. Bienvenido a la entrevista legal, doctor Nelson Morillo. Sí, un placer tenerlo por aquí. Muchas gracias, doctor Escrogen, y me alegra estar aquí explicando algunas cosas que es bueno que la población entienda, tanto en el aspecto jurídico como en el aspecto médico. La idea era hablar sobre el asunto de la demanda médica, cuando coincidimos, pero se han presentado situaciones que es justo que nosotros la discutamos. Por ejemplo, lo que es la opinión de la ARA con relación a que ellos entienden que del 10 al 15% de la pérdida que ellos tienen es por el uso indiscriminado. Sí, pero vamos por partes, doctor. No, yo estoy explicando por lo que vamos. Sí, claro. Y la con temática, un tema y seguimos con los demás. No, vamos a empezar con el tema original. Sí, exactamente. También vamos a opinar sobre esos dos temas
Claro que sí, Entonces, claro que sí. pues, Bueno, mire, coincidimos en los tribunales, en que yo lo veo a usted enfrascado, encabezando la barra de la defensa de unos médicos y de un centro de salud por una demanda de responsabilidad médica. Y recientemente había yo leído unas estadísticas de que hay más de una demanda diaria contra médicos por alegada mala práctica médica. Yo tenía el dato a ese momento de que eran 389 demandas que se habían producido contra médicos en el año pasado, pero usted me dio la información de que había más de esa cantidad. Hábleme un poco de eso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuántas demandas finalmente que se están produciendo anualmente contra médicos por mala práctica médica? Sí, realmente cuando el dato que tú habíamos discutido anteriormente, 389 demandas. ¿Qué sucede cuando en esa misma semana teníamos nosotros una reunión allá en el departamento de Plamejul? Plamejul es un organismo de defensoría del Colegio Médico Dominicano, dice Planes Médicos Jurídicos, donde los médicos con una cuota mínima se inscriben, se les descuenta del salario, lo que no puede hacer un pago por caja, como se dice. Entonces nosotros le garantizamos defensoría jurídica, le garantizamos también concepto de fianza, le garantizamos todos los servicios sin que el médico tenga que pagarle a los abogados defensores, que de acuerdo a la gravedad del caso pueden ser 2, 3 y hasta 4 médicos abogados, para garantizarle la garantía, la defensoría al afectado. Como te dije, teníamos 389 casos. En esa semana nosotros recibimos la estadística de que ya habían aumentado a 7 casos más. Según evaluaciones que se está teniendo... ¿Cuál es el total de los casos que se dieron el año pasado entonces? El año pasado nosotros tenemos 396 casos en carpeta. Ajá. Y aumentando, como dicen, porque el promedio de ingresos diarios pasa de 1.5 a 2 casos semanales. Eso realmente ya se podía conceder como una epidemia en el caso jurídico, porque... ¿Cuántos casos semanales en promedio? De 4 a 5 casos Ya. en el transcurso de la semana laboral. Entonces, hay especialidades que por su riesgo y su accionar, pues tienen mayores demandas. El mayor número de casos está entre los ginecólogos tetra. Ellos tienen 115 casos. Luego vienen lo que son los cirujanos general con 61, o sea, los quirúrgicos. Si tú puedes ver, vienen ocupando más del 75%, porque los ginecotetras es en procedimiento quirúrgico, no en el área de la ginecotetricia, porque son los que hacen la cesárea, los que hacen la histerectomía, los quistes de ovario, y los cirujanos general tienen 61. Ortopedia también en el proceso quirúrgico tienen 44 casos. Y urología tiene 12 casos. Medicina interna, neumología y eso, el número de casos es mínimo, pero también tenemos aproximadamente como 12 casos, lo que tienen que ver con el área de medicina interna, lo que es cardiología, lo que es de gastro y ese tipo de situación. Pero los quirúrgicos tienen aproximadamente un 75% o más de todos los casos que están presentándose actualmente. Nuestra experiencia nos dice que esto es debido, número uno, a situaciones del paciente. Ya el paciente que nosotros asistimos, tanto los familiares, tienen conocimiento vasto de lo que es una cesárea, de lo que es una cirugía, de lo que son todo ese tipo de información por los medios de comunicación que existimos. Nosotros vemos un paciente que te da una descripción de la enfermedad que él cree que tiene como si fuera un profesional, con la computadora, con el internet y ese tipo de cosas. Que ha hecho a la gente prepararse, profesional en determinadas áreas sin serlo. Y también abogados que en vez de orientar a su cliente, en este caso, decirle cuál es la situación, le dicen y le garantizan
un resultado total. No, yo te gano ese caso, tú no tienes que darme ni un centavo. No tienes que darle un centavo nada en el momento para los gastos, pero cuando tú le metes los gastos a una pobre gente que tenga una casita, tiene que hipotecarla, pues te dice, para empezar tú tienes que darme 20 mil pesos ya para ir de ahí. Y cada vez que va a una audiencia tiene que darle de acuerdo al costo y el valor del abogado. Entonces ya el paciente, además que tuvo una situación con un familiar, propuso una demanda médica sin beneficio. Te lo digo sin beneficio porque hasta ahora lo que es el Plan Mejor, que tiene en operaciones aproximadamente 20 años, nosotros surgimos como organismo en el 2003, 2004, hasta la fecha. Entonces serían unos 15 años. No, fue 20 años más o menos. Funcionaba de manera informal y se institucionalizaba a partir de eso. Bien. Entonces, podemos decir que no es que seamos lo bueno. Lo que pasa es que para tú poner una demanda médica, tú tienes que demostrar la prueba. Quien tiene que demostrar la prueba es el demandante. Quien tiene que aportar la prueba es quien demanda. Sin embargo, en el caso de nosotros, hacemos la inversión de la prueba. Nosotros somos los que demostramos, que no lo hace el abogado defensor del demandante. Nosotros que demostramos que nuestro defendido, con hechos, con situaciones, con documentos, con toda la prueba, que por eso es que los jueces todavía no han podido fallar una demanda en contra de los médicos. De la que usted ha tenido. De la que yo he tenido. No hemos y la estadística nosotros tampoco. De esa institución tampoco. No, la institución no ha pagado una demanda. La institución ha pagado fianza, alguna garantía económica, porque también le cubrimos la garantía económica al médico y eso, pero de una indemnización por gasto todavía en todo el tiempo. De una de las críticas que se hacen de por qué no prosperan las demandas, precisamente, es que los que pueden ayudar a probar la falta del médico son otros médicos. Eso es lo que se dice comúnmente, ¿no? Que, bueno, es difícil porque entonces los médicos se tapan unos con los otros, los bomberos no se pisan la manguera entre ellos. ¿Es cierto eso? ¿Qué tan cierto no, es eso? Realmente los peritos que se utilizan, que puede ser la solicitud de nosotros o la solicitud de la otra parte, son médicos, sí es cierto, pero realmente ellos son médicos, tienen su criterio particular, porque se les somete un expediente y ellos hacen la prueba y la argumentación y el estudio que ellos consideren con relación a esa demanda. Si tú dices un médico que operó y no hizo lo que tenía que hacer, con la documentación, inclusive los peritos entrevistan si ellos consideran que no está establecido. Ellos consideran que con el expediente no es suficiente para ellos aportarle. Ellos pueden hacer tanto entrevistar, evaluar al paciente, tanto entrevistar a la parte, a los médicos que están siendo demandados, y entonces en base a esa opinión es que dan su criterio. Nosotros, inclusive las sociedades, porque se le hace una solicitud al colegio médico y si es la sociedad de ginecotetricia, ellos mandan una terna que se selecciona al azar por los jueces. La opinión que ellos den no necesariamente, porque la parte demandante también puede oponerse a eso o solicitar que ese perito vaya objetar el perito, y ellos si quieren pueden proponer otro peritaje. En ese caso ya el juez le autorizó, bueno, si usted considera que este perito no fue preciso o demostró imparcialidad con relación a su opinión, pues proponga otro peritaje y también se eso. Entonces, ¿qué sucede? No es que, porque esa prueba deben de tenerla, porque cuando el demandante dice, sí, él actuó con negligencia, debe traer lo que es el concepto de negligencia. ¿Cuál es el concepto de negligencia? Eso es importante. Negligencia es la capacidad que tiene para todo de hacer o no hacer la cosa debidamente. Vamos a decir, un médico es negligente cuando un médico da un mal diagnóstico. Te dice a ti, tú tienes una apendicitis y tú lo que tienes es una gastritis. Si tú demuestras que actuó con negligencia para hacer ese diagnóstico, en vez de te operó sin ser una apendicitis, entonces hay un concepto de negligencia. Negligente es el médico que, siendo ginecotetra, hace procedimientos que no son de su área. Sí. Negligente es el médico que diagnostica
o medica sin dar el antibiótico en caso de que sea un proceso de una infección apropiado para la enfermedad, sin criterio. Toda la acción que se hace sin criterio con relación al concepto médico es el concepto de negligencia. Podemos resumirlo entonces ahí, es el que está el kit del asunto, que se hace sin el debido criterio científico o médico. O médico, para hacer de aplicar cualquier procedimiento o cualquier medicación y ese tipo de cosas. Entonces, mala práctica médica, mala práctica, negligencia. Inobservancia es otro de los conceptos también. Un médico que si tiene que operar la pierna derecha, opera la pierna izquierda, bueno, porque cuando te presentaron el paciente tú no estabas pendiente, tú no tuviste la observación ni el cuidado necesario para realizar o saber cuál era la pierna que estaba afectada. Si el médico procede a una intervención quirúrgica, si una evaluación previa del paciente también incurre en falta, ¿no? Eso incurre en falta. Cuando nosotros te damos conferencias, porque hay un programa también de conferencias, explicamos cuáles son todos los conceptos y todo lo que un médico debe de hacer, todo el seguimiento del protocolo. Él empezaba a hacer una cirugía sin tener los análisis necesarios, sin tener la prueba recomendada para que tú, cualquier situación que te presente, tú sepas cómo resolverla. Entonces eso es lo que se llama mala práctica o negligencia médica. Sí. Doctor, una vez una persona se encuentra en duda de respecto de si el médico tuvo o no un comportamiento apropiado, si incurrió en negligencia, si incurrió en mala práctica, ¿cuál sería el paso que usted le recomendaría que diera antes de acudir a los tribunales? Bueno, lo primero es que si tiene planes de acudir a los tribunales, debe de buscarse una orientación de un abogado que maneje la situación. Porque eso ha sido parte de los beneficios que hemos obtenido. Sí. Aquí, lamentablemente, tenemos que decir abogados que cogen un caso, como dicen, y ni siquiera lee sobre el manejo de esa situación. Entonces te va a un caso a inventar, a decir cosas que no son, a pedir cosas que no está establecido, porque todo es un asunto de formación, tanto en penal como en civil hay procedimientos que se deben de seguir antes de eso. Observé particularmente en el caso en que lo vi hace unos días, que el demandante o el abogado del demandante aparentemente se apresuró a demandar sin haber hecho una recolección de los medios que le permitieran sustentar la demanda. Él procedió a la demanda y entonces quiso sobre la marcha arreglar la carga sobre la marcha, solicitando las medidas de instrucción y cosas que pudo haber hecho antes de demandar. Perfectamente, sí, todas esas medidas de instrucción, porque eso lleva procedimiento. Y no solo eso, con la querella que se supone que ellos deben de someterla ante el tribunal que ellos consideren poner la demanda. Una querella a veces sin fundamento, no justifica, no explica, no da el detalle de por qué la demanda. Hay algunos, nosotros llevábamos un caso que duró 4 meses en suspenso porque ellos, ni siquiera el nombre del médico que ellos estaban demandando, lo pusieron en la querella. Ellos pusieron otra persona, que tiene un nombre similar, pero ningún dato. Entonces ahí mismo, eso se estaba conociendo en la fiscalía. Nosotros fuimos y declaramos inadmisible. Ellos inclusive a una conciliación que se supone que teníamos, que el primer paso, ellos no fueron, faltaron a 2 porque realmente la querella nosotros era inadmisible con relación a la persona que ellos estaban acusando, porque a quien ellos ponían ni siquiera trabajaba en esa institución, el nombre, ni datos, ni generales, ni especialidad, ni nada. Entonces ahí es que empieza. Le recomienda, que no debo ser yo que me lo recomiende, como le digo el tribunal, bueno, que busque un abogado competente que maneje lo que es el asunto de demanda médica en el área civil o en el área penal. Debo también informarte. Anteriormente era por los tribunales civiles que se sometían la demanda. Ahora lo están sometiendo por vía de la fiscalía,
porque le resulta más infructuoso al médico. Cuando es por la fiscalía, tú sabes que en el apunto penal el médico tiene que estar presente a todas las citaciones. Sin embargo, en civil es cuando se solicita la comparecencia, ahí es el una manejo cuestión de meterle presión para buscar una negociación. Una negociación, perfectamente. Y nosotros, no, salvo que el médico o la persona acusada no tuviera licencia para el ejercicio de la profesión, no veo por dónde llevar eso a un asunto de carácter penal, o sea, que tuviera alguna vinculación con la víctima o la posible víctima, y que pudiera decirse que actuó ya no con negligencia, sino con intención de dañar a la persona. No le veo por qué llevar eso a asuntos penales. Dígame una cosa, doctor, el colegio médico, como primer organismo rector del comportamiento y el cumplimiento de la ética de los médicos, también debe ser un organismo encargado de proteger los derechos de los médicos y los intereses de los médicos. No existe un organismo a lo interno o fuera del colegio médico que sirva de mediador o ente conciliador para los reclamos de los pacientes frente a los médicos. Sí, que no haya que ir primero a los tribunales. No existe un organismo. Ellos hay una comisión de ética y hay lo que se llama un departamento legal donde todos esos casos deben de ser, la persona que se sienta dañado por un médico debe dirimir eso ante el tribunal, y si este tribunal considera, pues entonces le daría el aval a la persona. Eso es lo que nosotros estamos tratando, de que inclusive toda esta demanda médica no vayan de inicio. La persona pudiera economizarse tiempo y dinero. Economizarse tiempo y dinero, que haya un organismo compuesto por fiscales, por jueces que manejen la institución, para que esos casos primero se presenten o se conozcan en ese organismo para dar. En los Estados Unidos regularmente ellos hay un programa de conciliación para manejo de esos casos, y eso se conoce primero. Por eso es que cuando un prerequisito, sí. Aquí no existe eso. Aquí pone una querella y dice: yo entiendo que ese médico actuó mal, y consigue a alguien que lo motive de que yo te voy a ganar ese caso, que no hay problema, que eso está ganado, eso es, como dice, seguro. Entonces inmediatamente van a los tribunales, y es por eso que, como dije, no es que nosotros pudiésemos ser los mejores en la defensoría de los médicos. Lo que pasa es que si no se hace la cosa como debe ser, un juez, cuando yo te demuestro a ti que esto es negro y tú me dices que es negro pero no tienes manera de demostrármelo, entonces el juez debe de fallar en base a la prueba que se hayan aportado. Nosotros tenemos la facilidad de conseguir la prueba. El expediente clínico te dice si un médico actuó con negligencia o un médico no hizo lo que tenía que hacer. Eso se escribe. O si un médico tenía que ponerle tal antibiótico y lo que le puso, eso se escribe. Entonces te dicen que el antibiótico que le pusieron le hizo daño. El médico lo puyó, el médico no pone el medicamento, el médico autoriza, y todo es escriturado para el médico. El médico te dice cuando usted va a hacer una cirugía, que ya está regulado por la ley 4201, debe explicarte todo. Esta cirugía, esto se hace, esto puede pasar, esto puede suceder, tal situación, te lo firma, y tú firmas eso, lo que se llama el consentimiento informado. Y la persona lo firma. Después quieren alegar: no, yo no sé. El médico se siente, el médico le explica. Antes de todo procedimiento quirúrgico, el médico tiene que autorizar que ya se va a hacer ese procedimiento. Entonces ahí es que vienen los fallos, y no le garantizan realmente una asistencia apropiada a los pacientes. Nos vamos a una breve pausa y retornamos inmediatamente.
Estás viendo TVO, la nueva imagen. Endulzándole la vida al gusto dominicano. Por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar Papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batida y el filón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. Síguenos en las redes sociales. Los que siempre están más frescos, los que te saben mejor. 100% carne de cerdo y res. Pa' tu familia todo el sabor. Jamoneta, salami, salchicha y salchichón. Jamoncito 100% de carne pa'l fiestón. Calidad y confianza con lo mejor de aquí. Los mejores embutidos para ti. Embutidos Higueral, fabricados por Agrocarne con 100% carne de cerdo y de res, criados por el Central Romana. La Asociación Romana de Ahorros y Préstamos te ofrece todos los servicios. Cuentas de ahorros, préstamos hipotecarios y de consumo, certificados financieros, compra de dólares, pagos de los servicios básicos como Claro, EDST y otros. Asociación Romana de Ahorros y Préstamos, la que te da más. Estás viendo TVO, la nueva imagen. Doctor Nelson Morillo, médico y abogado, dígame una cosa. Hay cirugía estética y cirugía reconstructiva. Yo no sé si es lo mismo. Usted me aclarará ahora y me dirá en qué consiste cada una. Y entonces le hago la siguiente pregunta, después que usted me explique eso. No, realmente sí hay cirugía estética, que es aquella cirugía que el paciente entiende que necesita mejorar alguna parte de su cuerpo, que no le produce ningún daño si como la tiene o si como la tiene en el momento y si quiere mejorarla. Y la cirugía reconstructiva es aquella que sí produce un daño. La diferencia en el manejo médico es que la cirugía estética es una cirugía donde el médico le garantiza al paciente: yo te voy a mejorar, poniendo un ejemplo, los senos. Yo te lo voy a poner a ti, los senos, que tú vas a parecer una muchachita de 20, 21 años, sin uso ninguno. Ya él le garantizó a esa paciente que le va a mejorar. Si ese seno no queda como debe de quedar, sí, ya es un problema de que el médico no cumplió. Porque el accionar del médico regular, el médico que no es cirujano, que le reduzcan el tamaño de la nariz. La nariz, que tiene una nariz o la boca ancha, se la recogen, o la boca se la recojan, o que le quiera poner glúteo, sí, perfectamente. Entonces él le garantiza que eso, si eso no queda como debe estar, ya salvo complicaciones, ya el médico es posible hacer demandado. Ahora, la cirugía reconstructiva es aquella cirugía que se hace porque tú tienes, poniendo un queloide aquí en la cara. Queloides son las cicatrices. Una cicatriz producto de la mama demasiado grande que te produce ya problemas de mucho dolor y pérdida problemas de columna también. Problemas de columna. Mochila que lleva perfectamente. Entonces ya es un tipo de cirugía que el médico garantiza que viene tal, pero no te garantiza que tiene que ser 100% perfecto, la perfección. Porque el médico actúa el accionar del médico es con relación al médico. El médico te garantiza que te va a sanar, pero no necesariamente el medicamento o la disponibilidad del paciente hace que eso funcione 100%. Entonces, en cirugía estética, ya ahí es otra cosa, porque si yo te digo a ti, te voy a poner la nariz
aguilucha, te voy a poner una nariz perfilada, yo no te puedo venir a ti con una nariz. La boca te la voy a arreglar y después tú vienes con una boca. Eso ha sucedido con muchísimas personas. Que el resultado no es el prometido. El resultado no es el prometido. Entonces ahí sí, los médicos cirujanos plásticos han sido 2 casos, pero nosotros no lo hemos llevado. Porque de por sí ellos tienen su abogado, nosotros no hemos participado directamente. ¿Cómo es que se llama la institución? El Plamejul. El Plamejul no los ha representado. No lo ha representado. Se han hecho representar de manera particular. Sí, por especialistas. Por especialistas, médicos que no necesariamente tienen que ser abogados. Que nosotros en esos, si no utiliza, pues nosotros participamos. Si nos solicitan. Siempre le damos respaldo, como el caso de las 2 doctoras que están siendo demandadas. La cirujana plástica, Stephanie y la hermana, y hago la mención porque nosotros enviamos un equipo para la defensoría como médico. Sí. Porque realmente ellas están inscritas en el Plamejul. Ellas como médicos pertenecen al Plamejul, pero no están en la sociedad de cirugía plástica como cirujano plástico. Entonces eso no le garantiza. Nosotros sí, por un concepto de colaboración moral y ético, sí la mandamos a defender. Inclusive ellos rehusaron la defensoría de Plamejul. Prefirieron sus abogados particulares, que realmente eso el médico puede opcional a que le acepte o no la garantía. Doctor, si hay una persona que se siente inconforme con un resultado, ya sea en un caso de una cirugía estética, no se obtuvo el resultado deseado, o cree él que no obtuvo el resultado, porque que la gente a veces tiene un complejo, que quieren verse, hay gente a nivel fuera del país, ¿no?, con muchos recursos, que se han hecho múltiples cirugías. Hay un caso de una señora que se ha hecho no sé cuántas cirugías estéticas para parecerse a la primera dama de los Estados Unidos. Pero también casos de procedimientos médicos generales, que una persona quede inconforme, insatisfecha y entienda que el médico ha incurrido en mala práctica. ¿Cuál sería los pasos que debería dar esa persona que ha tenido problemas o que entiende que el médico no aplicó el procedimiento correcto? ¿Qué pasos debería de dar para primero informarse y lograr quizás la satisfacción que aspira? No, realmente esa persona número uno sí considera, si es de aquí, de la provincia de La Romana. Aquí habemos un equipo de médicos abogados que podíamos asesorarlo. No que nos vayan a preguntar qué yo creo, sino nosotros podemos darle una opinión, porque va a resultar que si él, con relación al caso, y decirle si el asociado, el médico demandado, pertenece o no al colegio, a la escuela, si es de cirugía, si es de ginecobstetricia y eso, porque eso es importante. Si un médico que no reúne esas condiciones, un médico general, poniendo un ejemplo, que haga una cesárea y le salga mal ese procedimiento, sabe que ese no va a tener defensoría, porque nosotros tratamos de que el médico haga lo que tiene que hacer. El intrusismo en medicina nosotros no lo permitimos. ¿Qué es el intrusismo? Intrusismo es cuando un médico, poniendo un ejemplo, un médico general, hace procedimientos de cirugía sin ser cirujano. Un médico ginecobstetra, porque yo sé operar, te quiero quitar un quiste que tú tengas en el brazo. Si es un ginecobstetra y he visto incluso anunciándolo con letreros en Santo Domingo, ahí en la Sarasota vi un letrero de vaginoplastía, que me dicen que eso está de moda ahora. Sí. ¿Eso lo hace un ginecólogo o un cirujano estético? No, eso lo hace un ginecólogo, puede hacerlo, pero con entrenamiento en esa área. Con entrenamiento específico. Una subespecialidad. Una subespecialidad, que es un entrenamiento que no es muy profundo, pero sí debe tener entrenamiento en eso. Entonces, un denominado intrusismo, como usted ha definido, cuando un médico incursiona en actividades que no son de su especialidad, no está certificado para eso, comete o ocasiona un daño a un paciente
ahí sí habría una responsabilidad sí, médica. Sí, hay una responsabilidad médica y el paciente podía poder tener los resultados las reparaciones correspondientes. ¿Pudiera conseguir eso mediante una conciliación a través del colegio médico o tendría que demandar para conseguir la satisfacción? Tendría que demandar, porque nosotros no conciliamos de primera intención. Ya. Nosotros no hemos tenido... Pero si hay la intención de ambas partes de conciliar. Si hay la intención de ambas partes, pues entonces ya uno participa como mediador y se considera... a veces inclusive hay algunos... ¿Hay algún tipo de mediadores dentro del... no hay un equipo de mediador, porque eso lo maneja el abogado que esté llevando el caso. Si tiene que buscar alguna opinión allá, también existe lo que un organismo que entonces se discute el caso, y si se recomienda que ese caso pues es mejor conciliarlo, pues se busca la manera de eso. Pero para conciliar, nosotros tenemos que tener toda la garantía de que nuestro defendido va a resultar pernicioso. Doctor Nelson Morillo, médico y abogado. Le digo médico y abogado porque usted primero fue médico. No, primero fui médico. Y después de 10 años de ser médico, completó sus estudios de Derecho y se hizo abogado y ejerce ambas cosas. Yo vi unas declaraciones que recoge uno de los diarios nacionales, que dio el presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, ADARS, el señor José Manuel Vargas. Y cuando lo leí, el artículo, me pareció que iba a haber una reacción firme del colegio médico, porque no sé quién es ese señor, José Manuel Vargas, pero sus declaraciones me parecen un tanto temerarias, cuando él, sin aportar como las razones justificativas de lo que dice que se pierde entre un 15 y un 10% de las recaudaciones de las ARS por fraudes que cometen los médicos. Él echó la culpa principalmente a los médicos, y dentro de esas cosas dice que hay un facturar material de osteosíntesis de una calidad superior y colocarle al paciente uno de menor calidad, reportar hospitalizaciones de varios días de un afiliado que solamente fue una atención de emergencia, realizar un estudio e indicar una marca específica de un medicamento por un determinado interés, el sobreuso de las analíticas y estudios de diagnóstico, operación de una pierna por otra, el hecho de que a veces se factura una prótesis de calidad A y le ponen una de calidad B, evasión cuando un empleador reporta menos trabajadores. Bueno, ya eso es culpa de las empresas. Como este hombre dijo tantas cosas juntas, ocupando una posición tan importante, sí. Presidente de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud. ¿Cuál es el criterio, primero, del colegio con respecto a esto y el criterio suyo personal? No, nosotros el criterio es el mismo criterio, y ya el colegio médico se reunió. Ese tipo de comentarios lo que le hace daño es al funcionamiento, a la institucionalidad de lo que es el colegio médico dominicano. Porque ya nosotros estamos trabajando con relación a algunos planes, estrategias que se van a implementar con relación a esos prestadores de servicios. No, eso es una pura tontería. Número uno, ellos hablan de que los médicos cotizan osteosíntesis. Osteosíntesis son cuando hay fractura, los clavos, lo que la gente le llama clavo y placa y ese tipo de cosas, que realmente son costosas de por sí. Pero el médico, y hablo del ortopedista, que son los que ponen ese tipo de procedimientos, que hacen esos tipos de procedimientos, no cotizan porque es que ellos no venden osteosíntesis. El médico le da una factura al paciente para que compre eso. El seguro, los chips y los miserables son los aseguradores. Ellos
Si tú le mandas una factura, una osteosíntesis, un clavo de cucha, un clavo de kidney, cualquier de ese tipo que cuesta 25 a 30 mil pesos, ellos le recomiendan al usuario que ese clavo no tiene cobertura por el costo. Que ellos sí pueden utilizar un clavo que cuesta 10, 12 mil pesos, que es de menor calidad, a un clavo que te cuesta 25 o 30 mil pesos. ¿Qué hace el usuario? El usuario, pues si es el nombre técnico es osteosíntesis. Osteosíntesis, sí, es la implementación de tejido sí, que la gente le llama clavo y placa y varilla y esa cosa. Entonces, la aseguradora, la que le dice al paciente, nosotros no te podemos dar ese clavo, cuesta 35 mil pesos, cotiza uno más económico, ¿cuál va a cotizar un chino? Que la calidad, pero el médico de por sí no es que hace eso. Que le sugiere. No, el médico no le sugiere. El genérico. El médico le dice clavo de quinche, no le pone marca. Entonces ellos le mandan el clavo más económico. ¿Y qué tiene que hacer el médico? Tiene que ponerle el clavo que el cliente trajo. El usuario no va a saber cuál es bueno y cuál es malo. Porque ahí sí entraría el conflicto entre el médico y la prestadora o aseguradora. Porque entonces el médico le estaría imponiendo un tipo específico si le rechaza el que mandaron. Sí. Pero si trajo uno que conforme a lo que él recetó, ese es el que se le va a poner, porque el médico no vende clavo ni cotiza clavo. Otra cosa, ellos hacen referencia de que ponen día de más, día de menos. El médico no pone, el médico reporta, yo lo vi 3 días, es la clínica. Inclusive todas las aseguradoras tienen... No vaya a echarle ahora la culpa a las clínicas. No, que la que cotiza, que dice tantos días de ingreso. Y te hacía referencia, todas las aseguradoras tienen un personal de la compañía de seguro, vamos a decir un seguro cualquiera, no voy a mencionar nombre, tienen un personal médico, técnico, experto en eso, para cada récord que llega, que usted reciba de un paciente, se le hizo esto, medicamento por medicamento van viendo. O sea que las aseguradoras si tienen dudas, pueden ir y verificar el expediente. No, ellos todo el expediente le hacen lo que es la glosa, que es la evaluación para entonces autorizarlo a la compañía de seguro a que pague eso. Todo lo ¿Cómo este hombre dice que eso es porque ellos saben, importan una cosa por otra? Ellos lo que se están anteponiendo a la situación que viene. Porque la situación es que los médicos, en vez de estar haciéndole huelga al gobierno por aumento salarial, se ha demostrado que lo que hay que hacerle es huelga al gobierno, a los prestadores, a esta compañía, porque curándose en salud y poniéndose para que después digan que los médicos son indolentes, que no quieren atender a los pacientes privados. Doctor, un médico por una consulta especialista, no importa el ramo que sea, lo que cobra son 266 pesos fiado. Es fiado. Quieren aumentar ¿qué es la cápita? ¿A qué le llaman cápita? La cápita es lo que se paga, esos mismos 200 pesos por la asistencia a un paciente. ¿Le quieren aumentar ellos? No, parece que eso lo descuentan de algo, porque está ahora mismo en 18 pesos y le quieren aumentar 8 pesos con 76 centavos a lo que le cobran. Le cobran a los empleadores para cubrir eso. Para que cobren 26.70. 26.70. Entonces, el asegurador... el empleador paga una cantidad, el médico paga otra cantidad. Y finalmente pero en una consulta de un médico, un cardiólogo, te paga 266 pesos y te lo vienen pagando a los 3 meses. Si el médico reporta, lo dejan acumular porque tiene que venir el supervisor de ellos a realizar la glosa, entonces que ya mandan eso. O sea que son informaciones que ellos lo que se están anteponiendo, porque los médicos han entendido que por 266 pesos nadie, como está la situación, va a tratar a asistir a un paciente. Ya ha aumentado porque el médico antes a un paciente le hacía una radiografía, ya hay que hacerle una tomografía. Bien, vamos a una pausa y retornamos inmediatamente.
Estás viendo TVO, la nueva imagen. Endulzándole la vida al gusto dominicano. Por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batida y el filón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar papagayo es calidad del Central Romana. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. Síguenos en las redes sociales. Los que siempre están más frescos, los que te saben mejor. 100% carne de cerdo y res, pa' tu familia todo el sabor. Jamoneta, salami, salchicha y salchichón, jamoncito 100% de carne pa'l fiestón. Calidad y confianza, con lo mejor de aquí, los mejores embutidos para ti. Embutidos Higueral, fabricados por Agrocarne con 100% carne de cerdo y de res, criados por el Central Romana. La Asociación Romana de Ahorros y Préstamos te ofrece todos los servicios. Cuentas de ahorros, préstamos hipotecarios y de consumo, certificados financieros, compra de dólares, pagos de los servicios básicos como Claro, EDST y otros. Asociación Romana de Ahorros y Préstamos, la que te da más. Estás viendo TVO, la nueva imagen. Bueno, estamos de nuevo con el doctor Nelson Morillo, médico y abogado. Doctor, ¿hay alguien más que ha fijado posición pública, como tienen los médicos como ahora en la picota pública? La ministra de Salud, que también es médico pediatra, le ha tirado lo suyo a los médicos. ¿Qué es lo que pasa con la ministra ahora? Realmente sí, parece que es como un complot, podríamos decir, cuando se hablaba antes políticamente, un complot donde las instituciones, porque te voy a decir, el criterio del colegio médico, cuando hablo del colegio médico, es que el presidente actual del colegio médico es un conciliador. Ajá. Entonces la actitud de él es lo que prefiere primero la conciliación. Esto... Sí, pero él no habló como en términos muy conciliadores. No, ayer. porque es que ya, como dicen, se está rebosando la copa. Cuando viene la gente de ARA, hacen una declaración. Después viene, lo confirma la ministra de Salud. La ministra de Salud confirmó lo que dijo el de... No, y no solo eso, no. Ella entonces quiere justificar, aplicar un reglamento que ya está establecido. Donde ellos dicen... Aplicar un reglamento que ya está establecido. Sí. No fue que hizo otro. No, una resolución, porque existe un reglamento para el manejo de la atención de la paciente embarazada y el cuidado del niño, donde se explica todo eso. Inclusive cuando ¿qué fue lo que ella hizo ahora entonces? El reglamento ya existía. Creó la resolución donde dice que el médico, en sentido general, que por algún problema del médico, que ella dijo que por negligencia, que una paciente fallezca o un niño muera, el médico va a ser sancionado. La gente no se puede morir más en los hospitales. No se puede morir en los hospitales. Porque es un problema de imagen del gobierno. De imagen del gobierno. O sea, si un médico... ¿Y por qué se está muriendo? Se está muriendo por falta de implemento en los hospitales. Si un médico le llega a una paciente embarazada del hospital de Guaymate, que el hospital de Guaymate tiene más de 10 años. ¿Hay un hospital en Guaymate? Hay un hospital municipal en Guaymate que es lo único que da de consulta. Eso no es un dispensario médico lo que hay. No, ellos funcionan como hospital municipal. Pero usted acaba de decir que lo único que hace es consulta. Exacto, pero el nombre que tiene Hospital Municipal de Guaymate. Tiene un nombre muy rimbombante para lo que hace. No se está internando pacientes. Es como un que le ponga el nombre de Minimarket. Sí, perfectamente. No se está internando pacientes
en el área quirúrgica, no se está operando, en ginecotetricia tampoco. Entonces esos pacientes vienen. Lo refieren, no hay una ambulancia para traerle a ese paciente las condiciones apropiadas. Te pongo un ejemplo. Una paciente viene con un embarazo ectópico, un embarazo fuera de su centro. Se rompió. El producto creció, en vez de dentro del útero, creció fuera del útero. Sí, pues fuera del útero. Eso tiene, esa arteria tiene la uterina y tienen una inyección de sangre muy abundante. Te llega esa paciente, el médico, el ginecotetra, que hay muy buenos ginecotetras en Guaymate, estoy poniendo un ejemplo. Recibe esa paciente, la envía aquí. Cuando viene aquí, esa paciente llega con 5 o 6 gramos de hemoglobina. Eso en los libros no se establece que una paciente pueda manejar 5 o 6 gramos de hemoglobina. Lo único en este país, aquí todo es extraordinario. Viene aquí al hospital, el ginecotetra, el cirujano, el anestesiólogo, todo el mundo. Del absurdo. Todo el mundo tiene la paciente. Cuando le hacen eso, se necesitan una pinta de sangre. El hospital no tiene sangre. Entonces, aquí en La Romana. Aquí en La Romana. O sea, ese médico no conservan sangre en el hospital aquí, no te conservan para ningún caso. Se supone que ese banco deberían de tener no toda la sangre, pero hay sangre que son de uso común y frecuente. Hay otro tipo de sangre que son más difíciles, pero todos los hospitales quirúrgicos deben de tener disponibilidad de todos los tipos de sangre. Te llega esa paciente, estoy haciendo una reflexión. El médico que recibe a esa paciente con 5 o 6 gramos de hemoglobina, sin sangre. Una paciente, como dicen, quirúrgica. Sí, quirúrgica. Eso es una emergencia quirúrgica. Sí. Decide enviarla para San Pedro. Ya va de San Pedro a La Romana. De Guaymate a La Romana, de Guaymate a San Pedro. Porque se supone 4 gramos de hemoglobina. Sí, porque sigue sangrando. Es una protagonista. Entonces, ¿qué es lo que dice la doctora, la secretaria? Ajá. Que el médico que envió a esa paciente, si se muere, es responsable. Ajá, y si él no tenía con qué... Si él no tenía cómo hacer el procedimiento. Mira, ellos hay hospitales aquí que para operar a una paciente tienen que comprar el hilo, tienen que comprar la solución, tienen que comprar catéter, tienen que comprar bajante. Todavía eso se da, pero eso era en los 12 años. Aquí se da. Aquí hay hospitales que todavía no se consiguen las medicaciones apropiadas para manejar un paciente. Entonces, el médico que refiere a esa paciente, lo que dice la secretaria, que va a ser que actuó con negligencia. La negligencia no es del médico, la negligencia es del Estado. Porque un hospital debe tener las condiciones mínimas para asistir a un paciente. Ahora tú me dices, bueno, hay que hacerle un trasplante de corazón, nosotros no tenemos una máquina extracorpórea, porque hay que sacar el corazón, porque conseguimos un neuro. Ok. Una máquina extracorpórea, eso es para mantener el corazón latiendo. Después que lo sacan, exacto. Eso es un sistema de una máquina. Te puse un ejemplo así, pero otra cosa que no hay. Aquí no hay prótesis de cadera, osteosíntesis. Entonces el médico que tenga que hacerle una prótesis se va a poner para mandarle a comprar una prótesis. ¿Qué hace el médico en ese caso? ¿Le corta la pierna? Debe referirlo. Ah, ok. Lo manda a otro hospital. Lo manda a un hospital de tercera de tercera generación, como el MUSA, que es un hospital regional, se supone. Si el MUSA no puede, lo manda para el Darío Contreras. Pero bueno, es jugando ping-pong. Es jugando ping-pong. Entonces la ministra, lamentablemente, se le fue el tiro por Pero vea, es que fuera. La ministra desconoce esa situación que usted me está... Este canal se ve a nivel nacional. No, la ministra no la desconoce porque ella inclusive fue presidenta del colegio médico y ya sabe cómo funcionan los hospitales. Lo que pasa es que ahora se están tirando la pelota. Sí. Ya la ministra tiene una función diferente a lo que es el Sistema Nacional de Salud. Ahora es Monegro. Ahora nadie es responsable. No, Monegro ahora tiene la responsabilidad que tenía la ministra. Ajá. Ahora entonces la ministra ahora habla como una administrativa. Han dividido las responsabilidades. Sí, perfectamente. Y ahora ella ha hablado en contra de los médicos porque ya no tiene que ver con el asunto del trabajo del médico. Ahora es Monegro, Nelson Monegro. Entonces ahí es que viene la situación. Son situaciones que conlleva, y te lo digo ahora hoy. Sí, que ya estamos finalizando. En cuestión de 10, 12 días, con toda esa denuncia y todas esas opiniones negativas en contra de los médicos, aumenta el número de demandas. Tú puedes estar seguro. Si ya tenemos 400. De demandas y de muertos. De demandas y de muertos. Porque el médico, ¿qué va a suceder?
Yo siendo ginecotetra del hospital, me llega una paciente en esas condiciones, ¿qué es lo que yo hago? Yo llamo al director o al subdirector. ¿Qué ustedes van a hacer con ese paciente? Bien, gracias doctor Nelson Morillo, médico y abogado, que han tenido la gentileza de compartir esta entrevista legal del día de hoy con nosotros. Esperemos tenerlo de nuevo por aquí para seguir sacando provecho de todos sus conocimientos en ambas ramas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted y estamos a la orden.